los temas del esófago correspondiente a lo que sería ERGE, hernia hiatal y acalasia. Mi asesora fue la doctora Grado y pues bueno, vamos a empezar con lo que sería el ERGE. Como ya lo sabemos, siguiente por favor. El ERGE, según el Consejo de Montreal, va a ser definido como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica que causa síntomas y complicaciones esofágicas. Esto es interesante ya que hay que tener muy en claro de que la palabra síntomas va a ser aquí un determinante, ya que vamos a tener algunas variantes fenotípicas del ERGE en la cual van a existir síntomas, pero no van a existir ciertos daños estructurales, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este mismo Consejo de Montreal, siguiente por favor. Este mismo Consejo de Montreal nos divide justamente el ERGE en dos grandes categorías, serían los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. A su vez, los síndromes esofágicos van a estar divididos en síndromes que son con lesión y síndromes que no presentan lesión a la mucosa. La enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE como tal va a encontrarse en lo que sería el síndrome esofágico sintomático y a su vez, esta ERGE la podemos dividir en ERGE sin signos, que sería la ERNE, el síndrome típico por reflujo no erosivo, el otro, que sería el sí erosivo, y después el esófago de Barrett. Eso por el lado de los síndromes esofágicos, que bueno, van a estar caracterizados por tener principalmente síntomas esofágicos, como ahorita los vamos a ver. Y del lado de los síntomas extraesofágicos, vamos a encontrar los que están plenamente establecidos, que están dados por un problema con el reflujo gastroesofágico, como son la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, el asma crónica y algunos otros que todavía no se ha establecido bien la relación que tienen con el reflujo, pero se piensa que tienen que ver con el reflujo, como por ejemplo la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática, la otitis media o la otitis medio recurrente. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de la epidemiología, vamos a estar hablando primero de la prevalencia. Se hizo un estudio en el cual se estaba comparando la prevalencia de la ERGE en diferentes países y se encontró que, bueno, los datos que están en la tabla número 1 y de aquí la que más nos importa o la que más destaco es la que está en México, que dice que tenemos de un 19 a un 40% de prevalencia en México. Este estudio se hizo solamente con base a dos síntomas que son la pirosis y la regurgitación, siendo estos dos principales síntomas los más comunes en este síndrome clínico, ¿no? Ahora bien, de este 40% que se obtuvo en México, se hizo después otro censo por la SIGAME, en el cual se dieron cuenta que justamente estos síntomas de pirosis y regurgitaciones se presentaban en el 1.2% de pacientes. Este estudio fue ¿cómo se dice? Aleatorio, gracias, y se dieron cuenta que, bueno, personas que presentaban síntomas diarios, o sea, pirosis o regurgitaciones, eran 1.2%. Una vez a la semana era el 12.1% y una vez al mes era el 49.1%. ¿Qué significa esto? Que por lo menos en este grupo que estoy ahorita exponiendo, la mitad hemos tenido por lo menos en estos últimos 30 días pirosis o regurgitaciones. A su vez, hay un estudio que se hizo en 1999, que es el estudio de la DIGET, este ya es internacional, y se dieron cuenta que los síntomas principales de la ERGE eran justamente las regurgitaciones y la pirosis, que encajan muy bien con lo que se encontró en México, ¿no? Y al mismo tiempo, este estudio de la DIGET, que es del 99, se encontró que había más predisposición de ERGE en el sexo masculino, en profesionistas y en personas que tenían un estrato socioeconómico medio, alto o alto. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos nosotros factores de riesgo, como son la hernia hiatal, la comida. Propiamente la comida encontré que la manejaban como factor de riesgo o factor que agravaba los síntomas de la ERGE, por eso la puse como en negritas, ¿no? El tabaquismo, el ser hombre se explica porque existen más modificaciones o alteraciones en el gen de la colagenasa tipo 3. En pacientes con embarazo, casi la mitad va a presentar enfermedad por reflujo, obesidad
y en personas que consumen medicamentos de forma muy frecuente, como son los AINES, las aspirinas, antagonistas de calcio, sedantes, alfa-beta agonistas adrenérgicos y anticonceptivos orales. Eh, de estos es importante la hernia yatal, ya que va a presentar unos síntomas muy semejantes al ERGE, nada más que acompañado de otro síndrome clínico que es la hernia yatal, como vamos a estar viendo más adelante. Y la otra que me gustaría recalcar es la de obesidad, ya que, bueno, obesidad y tabaquismo, ya que, bueno, estos son factores que podemos nosotros estar modificando, ¿no? Entonces, parte del tratamiento, como veremos más adelante, va a ser modificar, pues justamente, bueno, bajar, hacer que el paciente baje un poco de peso, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a su fisiopatología, va a ser multisistémica, perdón, multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el conjunto de varias alteraciones. Entre estas, la más común van a ser las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior van a definirse como relajaciones que van a estar siendo producidas sin el antecedente de la deglución. O sea, que se me relaje el esfínter esofágico sin que yo haya deglutido algo. Y estas van a durar 4 segundos antes de la deglución o 2 segundos después del inicio de la relajación del esfínter normal. Estas relajaciones transitorias también son normales. Sin embargo, en esta patología van a estar aumentadas de frecuencia. Y son normales debido a que se necesita tener un buen aclaramiento esofágico para que no se queden restos de comida en el esófago, ¿no? Que bueno, ese viene a ser el segundo punto, ¿no? El aclaramiento esofágico defectuoso. Y este puede estar dado por dos formas. Las mecánicas, que es una peristalsis ineficiente del esófago, o las químicas, que es justamente una falla en la saliva o una mala composición, porque hay que recordar que la saliva tiene ciertas cantidades de bicarbonato que va a estar contrarrestando el ácido y todo esto que va a mejorar el aclaramiento esofágico, ¿no? La tercera causa es la alteración de la barrera antirreflujo, que se puede dar, por ejemplo, en una hernia yatal o cuando la presión es baja del esfínter esofágico inferior. Ya las últimas son el retraso del vaciamiento gástrico y el reflujo duodenogástrico a consecuencia de este retraso en el vaciamiento gástrico, ¿no? Todo esto va a hacer que el esfínter esofágico inferior no tenga esta buena calidad y pues se regrese todo el contenido gástrico y empiece a irritar y hacer que exista un cambio en el epitelio de nuestro esófago, ¿no? Hay que recordar que el epitelio del esófago es estratificado, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, esta de etiología es como lo que acabo de mencionar, simplemente que lo dividí como en las causas que están en el estómago y causas esofágicas, y bueno, se explica bastante sencillo. Siguiente, por favor. Ok. Hay que recordar que cuando nosotros ingerimos alimentos tenemos ciertas ondas o ciertas presiones que son normales en el esófago. Normalmente el esfínter esofágico superior, que va a estar determinado por el músculo cricofaringio, maneja unas presiones de 30 milímetros de mercurio. Normalmente siempre está cerrado. Cuando existe la deglución, se va a relajar por un momento, ahí se alcanza a ver del lado derecho cómo la presión baja y después aumenta arriba de 20 milímetros de mercurio de su estado normal, o sea, hasta 50 milímetros de mercurio. Este hecho de que se abre y se relaje y después esté de nuevo hipertenso va a generar ondas, y aparte el hecho de que el bolo alimenticio distienda las capas del esófago, va a generar ondas peristálticas que van a estar moviéndose a través de todo el esófago. El esófago en su cuerpo maneja presiones que son muy bajas, ¿sale? O sea, casi de cero o menores por lo menos a la atmosférica. Entonces, cuando existe esta peristalsis, estas presiones van a ir aumentando hasta que lleguen a el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior va a estar correspondido con el cierre del esfínter esofágico superior. Entonces, para esto voy a la siguiente, dale un clic por favor, Jonah. Para todo esto existe algo que se llama manometría de alta resolución. En esta manometría de alta resolución está bien padre porque nos muestra principalmente tres cosas. Bueno, viene por colores, ¿no? El color rojo significa mayor presión, el verde menor y el azul aún menor, ¿no? Y está bastante bien interesante. Vemos como hasta arriba tenemos una parte que es de color rojo, esa correspondería al esfínter esofágico superior, que vemos como está primeramente pues, verdecito y después se pone rojo porque aumenta la presión después de que se abre.
Vemos cómo después una onda verde va bajando a través del esófago, eso correspondería a lo que sería el movimiento peristáltico del cuerpo esofágico, y al final vemos cómo se relaja este esfínter esofágico inferior. Entonces, esta imagen está muy padre porque correspondería a una manometría de alta resolución de un esófago normal. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque va a haber ciertas patologías que van a tener alterado la función motora del esófago. Per se, en el ERGE no va a estar alterado. Sin embargo, es bueno conocer que ciertas alteraciones, por ejemplo, la calacia o la hernia yatal, van a tener un componente acompañado de ERGE. Entonces podemos como descartar el ERGE de esta patología, o sea, el ERGE como tal de una hernia o de la calacia con una manometría de alta resolución, ¿no? Y bueno, aquí también se puede estar evidenciando el buen funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Siguiente, por favor. El cuadro clínico es bastante sencillo. Vamos a dividirlo en dos, que son los síntomas típicos, que bueno, como ya lo mencioné, pirosis y regurgitación, y los síntomas atípicos, o podríamos decir incluso extraesofágicos, que son el dolor torácico, laringitis, tos crónica y alteraciones del esmalte dental. Sin embargo, vamos a tener algo que sean los datos de alarma. Estos datos de alarma son bien importantes porque si lo llega a presentar algún paciente, se le está indicado que se haga una endoscopía explorativa, ¿no? Y estos datos de alarma sería que presente disfagia, vómito, hematemesis, anemia, pérdida de peso, también que sea mayor de 50 años, me parece, ya que es más propenso a presentar algunos tipos de cáncer, y pues ya, ¿no? Y aquí vienen encaminados estos síntomas típicos. Bueno, nosotros podemos dar un tratamiento que se llama tratamiento eh, un tratamiento principal o primordial cuando nosotros vemos que el paciente solo tiene síntomas típicos. Por ejemplo, si llega un paciente que tiene justamente pirosis y regurgitaciones, digamos, tiene 30 años, no tiene ningún dato de alarma, y yo digo, bueno, es compatible con el ERGE, le voy a mandar IBPs, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones, y veo que mejora. Bueno, pues en ese caso yo estoy dando mi diagnóstico a través de los síntomas típicos. Sin embargo, este paciente, digamos, presenta pirosis, pero aparte presenta hematemesis, bueno, pues ya no le voy a dar un tratamiento primario, por así decirlo, sino que directamente tengo que mandarlo a hacer una pan esofagoscopía. Siguiente, por favor. Ah, bueno, y ahí estoy resaltando que se tiene que hacer esta esofagoscopía. Siguiente, por favor. Ahora bien, como estaba hablando, este diagnóstico, bueno, le quitas una por Fiona. Este diagnóstico está bastante, bueno, para empezar, el diagnóstico se va a hacer con una endoscopía digestiva alta. Sin embargo, esta no va a ser como la primera opción. Solamente va a ser la primera opción cuando presente el paciente síntomas de alarma. En ese caso sí se tiene que hacer luego, ¿no? Para descartar alguna otra posibilidad. En esta endoscopía digestiva alta va a estar muy buena porque nos va a estar permitiendo ver la calidad de las estructuras que existen en el esófago. Sin embargo, esta prueba es bien interesante porque a pesar de que nosotros no encontremos fallas estructurales, el paciente puede seguir teniendo ERGE, porque hay que recordar que existe una variante que es la variante no erosiva. Entonces, mientras tenga síntomas, no importa que no presente lesiones, puede seguir teniendo ERGE, ¿sale? Y bueno, va a estar indicada justamente en lo que les dije, signos de alarma, que tenga ERGE de más de 5 años o que sea refractaria y que se sospeche de una esofagitis eosinofílica. Siguiente. Van a existir ciertos, bueno, la imagen que está ahí a la derecha corresponde a lo que sería la clasificación de Los Ángeles, sí estaba puesta, que nos va a estar hablando justamente de lo que sería la esofagitis, que es uno de los tipos de hallazgos que se pueden encontrar en esta endoscopía alta. Aparte de la esofagitis, pues el esófago de Barrett, ¿no? Que es de las complicaciones un poco más severas, porque son lesiones premalignas, ¿no? Y de acuerdo a esta endoscopía podemos establecer el diagnóstico de ERGE cuando presenten grados C o grado D de la clasificación de Los Ángeles para esofagitis. Si nosotros encontramos eso, ya podemos estar hablando de un ERGE. Siguiente, por favor. Ok, pero tenemos otra prueba que supongamos que, por ejemplo, la endoscopía
salió bien, o sea, salió sin ningún dato característico, pues tenemos otra prueba que es aún mejor y de hecho sería el gol estándar para el diagnóstico, que es la pechometría de 24 a 48 horas. Esta básicamente consiste en meter una sonda nasogástrica hasta 5 centímetros por arriba de la esfínter esofágico inferior, y de ahí medir justamente las variantes en el pH que se producen en todo el día, ¿no? Y esto se tiene que medir durante el desayuno, durante la comida y durante la cena, en diferentes tiempos. Esta es muy buena porque nos va a estar dando el diagnóstico, porque va a estar midiendo si existe o no existe la exposición a este líquido, bueno, este contenido gástrico en el esófago, a pesar de que no tengan lesiones. Y bueno, el criterio para el diagnóstico sería que tengamos más del 6% de exposición de líquido gastroesofágico en nuestras tablas, ¿no? Bueno, en nuestras gráficas. Que bueno, ahí les puse una imagen que bueno, esta imagen no corresponde mucho a esto porque tiene como dos sensores, uno que es arriba y uno que es abajo. Normalmente el que está dentro del estómago, no, ese no se pone, solamente el que está arriba. Ahí me equivoqué porque no encontré una imagen más ad hoc. Existe otra variante de pechometría de 24 horas en la cual se da como una cápsula que se llama Bravo, me parece, y pues es un poquito más fácil de hacer porque es una cápsula que se le da al paciente y se la toma, y ya esta cápsula como que mide estos cambios en el pH, ¿no? Y esta otra en la cual se le pone tal cual la sonda nasogástrica. Es importante aquí mencionar que se tienen que suspender los IBPs durante 7 días, bueno, 7 días antes de este estudio para poder pues, comprobar, ¿no? Que existe exposición del esófago. Y bueno, no necesariamente, ¿saben? Porque también se puede dejar los IBPs, pero solo en el caso de que ya tengas tú el diagnóstico de ERGE y quieras ver si no tienes como una sensibilidad en el esófago al jugo gástrico. Eso me pareció bastante interesante, ¿no? Pero bueno, este sería como el gol estándar. Siguiente, por favor. Y bueno, después tenemos lo que le estaba mencionando de la manometría de alta resolución. La manometría de alta resolución en sí no se ocupa para el ERGE en primera instancia, sino que sería de las últimas pruebas, solo para hacer diagnósticos diferenciales. Y ya, y pues la manometría nos va a estar dando estos trastornos de la alteración esofágica, ¿no? Como por ejemplo la calasia o la esclerodermia. Y bueno, para medir estos trastornos de la alteración motor esofágica, tenemos algo que son la clasificación de Chicago, que la clasificación de Chicago nos da un montón de criterios de manometría para los diferentes trastornos de la motilidad. Ahí en la imagen que les puse, la de la izquierda abajo, no sé si alcanzan a ver estas zonas rojas. Esas zonas rojas corresponden a que hay una gran presión en este esfínter, bueno, no en el esfínter, realmente en todo el tracto esofágico. Y bueno, esto correspondería a una imagen de acalasia, porque se alcanza a ver que no hay una relajación o una calidad de relajación en la manometría, ¿no? Siguiente. Y bueno, ese ya es el normal, ¿no? El que ya vimos al principio. Siguiente, por favor. Ok, el tratamiento consiste primero en cambiar el estilo de vida. Como ya estaba mencionando, el bajar de peso bueno, el sobrepeso es un factor de riesgo, entonces hay que mantener al paciente en un peso adecuado. El dejar de fumar y disminuir el alcohol nos van a estar ayudando a evitar que se compliquen más los síntomas que ya existen o que después se presente un esófago de Barrett. La elevación de la cabecera de la cama a 5 centímetros aproximadamente también presenta muy buenos resultados. El dormir de decúbito lateral, un poquito lo mismo, y evitar comidas copiosas 2 horas antes de comer, ¿no? Eso es como lo principal en medidas higiénico-dietéticas. Siguiente. Y ya el tratamiento farmacológico, pues va a constar bueno, encontramos varios fármacos, los antiácidos, los alginatos, los antagonistas de los H2, los procinéticos, los inhibidores de las bombas de protones y los inhibidores de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. De todos estos, el tratamiento principal y el de primera línea va a ser los inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, la tabla que les puse ahí a la derecha va a mostrar justamente las dosis que vamos a estar teniendo en estos inhibidores de la bomba de protones. Encontré que no existe gran diferencia entre uno u otro, todos son muy recomendados.
y que se tienen que tomar de 30 a 60 minutos antes de que se presenten normalmente los síntomas, porque si te lo tomas al momento, pues no te va a hacer, ¿no? No te va a pegar, no va a tener el efecto deseado. Y bueno, la GPC maneja que se pueden utilizar dosis de, bueno, estos esquemas de IBPs por hasta 8 semanas, ¿no? De aquí los procinéticos se pueden estar dando siempre acompañados, todo esto siempre es acompañado de IBPs, ¿eh? Se pueden dar los procinéticos cuando se presenta una distensión, un rebosamiento gástrico, obviamente descartando, por ejemplo, hernias o carcinomas, porque pues, no puedes darle procinéticos si todavía tienes dudas en que no es exactamente el ERGE. Lo de los receptores de la H2, ya vi, bueno, estuve leyendo que ya cayeron en el desucio, ya que causan ciertos síntomas como son taquisfixia y que presentan resistencia después de cierto tiempo. Y los antiácidos y los alquinatos también se pueden estar dando para mejorar síntomas, sin embargo, no me va a estar mejorando las fallas anatómicas, o sea, los cambios de epitelio y algunas otras fallas bueno, alteraciones anatómicas que se pueden presentar. Y de los inhibidores de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, encontré que no había en México, entonces pues como que tampoco se usan, ¿no? Aquí en México por lo menos. Siguiente, por favor. Ok, y después viene el tratamiento quirúrgico, que el tratamiento quirúrgico sería la funduplicatura Nissen. Encontré que existen 3 criterios médicos para hacerlo y un criterio personal, por así decirlo. El criterio personal es que el paciente lo desee, o sea, si el paciente quiere hacerse la fundoplicatura, pues, y es un paciente joven, no presenta ningún riesgo para la cirugía, se lo puede hacer, obviamente explicándole los riesgos que conllevaría. Y las otras sería que presente una hernia yatal grande, o sea, mayor a 5 centímetros, que presente una disminución de la calidad de vida por los síntomas persistentes y que exista un fallo con los IBPs, o que presente neumonía. Los criterios médicos para poder realizar una fundoplicatura tipo Nielsen, ¿no? Y es como el tratamiento que presenta muy buenos resultados. Siguiente, por favor. Después les puse aquí lo que sería un algoritmo diagnóstico de tratamiento inicial en pacientes con ERGE según la GPC. Y bueno, ahí se los dejo para que lo vean, pero es básicamente lo que estaba mencionando hace rato, de que, bueno, tenemos que identificar si los síntomas son de típicos o atípicos. Si son atípicos, luego, o sea, de alarma, tenemos que estar haciendo la panendoscopía con biopsia para justamente ver si presentan estas alteraciones, ¿no? Y de aquí vemos si es erosiva o si no es erosiva. Si no es erosiva, hay que hacer una pechometría, ya saben, porque como no se ve la falla, pues tenemos que ver el ácido. Y de ahí tenemos que checar si es mayor al 6%, pues ya damos el diagnóstico y damos un manejo con IBPs de 6 a 12 semanas. Ahora bien, si es erosiva, lo mismo, nada más que tenemos que después mandar el estudio a patología para ver qué nos dicen y si no es maligna, ¿no? Y bueno, del otro lado, del lado izquierdo, es más sencillo. Si presenta un cuadro compatible con ERGE y damos un tratamiento inicial por pura sospecha clínica y mejora, pues ya, ¿para qué le vemos más, no? Es ERGE y ya. Se tiene que estar manteniendo con este tratamiento. Este algoritmo es de la GPC del Seguro Social, del 2018, de recomendaciones para tratamiento del ERGE, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y dentro de complicaciones encontramos lo que sería la esofagitis, el esófago de Barrett y la estenosis esofágica. De estas, el esófago de Barrett podría ser la más complicada debido a que es una lesión premaligna, como les dije. El esófago presenta un epitelio escamoso, ¿no? Y el esófago de Barrett va a ser definido como justamente la transición de este epitelio escamoso a un epitelio columnar. Y pues ya, básicamente hay que tener mucho cuidado si encontramos este tipo de lesiones, ya que pues, nos pueden estar hablando de que se puede presentar después un cáncer, ¿no? Y entonces hay que tenerle muchos ojos a los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, eso de esofagitis. Ajá, perdón, de esofagitis de ERGE. Pasando con hernia yatal, siguiente, por favor.
Bueno, vamos a definir a la hernia yatal como una condición anatómica adquirida que se define como la protrusión o prolapso del estómago proximal a cualquier estructura no esofágica a través del hiato esofágico. El hiato esofágico va a ser una estructura fisiológica que se va a estar formando a través de este orificio que se genera entre el diafragma y por el cual pasa pues el esófago, ¿no? De aquí me gustaría resaltar que vemos esta línea donde se separa el esófago del estómago. A este lo vamos a conocer como hora serrata o línea Z, me parece. Es importante ya que va a existir una clasificación que depende de dónde encontramos esta hora serrata, o sea, si está más arriba, o sea, intratorácica, o si está en su lugar normal, ¿no? El que se clasifica como una hernia de un tipo o de otro tipo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, justamente lo que le estaba diciendo, tenemos la clasificación que son 4 tipos. La de tipo 1 o deslizante, pues va a ser dada por una debilidad y elongación de las estructuras frenoesofágicas. Y si lo vemos ahí, la línea que puse esta amarilla, vemos que la hora serrata se encuentra desplazada hacia el tórax, ¿no? Esa sería la deslizante. Después tenemos la de tipo 2, que es la paresofágica, como su nombre lo dice, va a estar al lado del esófago y va a estar dado por la presencia de un saco herniario del fundus gástrico. Este fundus gástrico es importante ya que va a estar produciendo demasiado ácido. Entonces es muy común que aquí encontremos algunos sangrados o algunas ulceraciones, ¿no? En estas hernias paresofágicas. Bueno, y bueno, básicamente vamos a encontrar aquí la hora serrata, pues en una localización abdominal, ¿no? La siguiente, por favor, que sería la de tipo 3, también se va a conocer como mixta. En esta de tipo 3, pues vamos a encontrar características tanto la de tipo 1 como la de tipo 2, o sea que no, y de hecho se dice que la de tipo 1 simplemente que se dejó, o sea, se descuidó varios tiempo y entonces evolucionó una tipo 3. Eh, y bueno, y después tenemos a las 4 que serían las complejas, que ya serían las un poquito más difíciles de tratar, porque van a estarse dando por migraciones de órganos hacia la cavidad torácica, ¿no? Que pueden ser todos los aledaños que se encuentran ahí. En este caso es el estómago. Y pues ya es bastante compleja, ya que se pueden presentar isquemias, se pueden torcer algunas estructuras y pues hasta la muerte, ¿no? Del paciente. De todas estas, la más común leí que era la de tipo 1, de ahí le sigue la de tipo 3, o sea, la mixta, y después la de tipo 2, que es la pared esofágica. Siguiente, por favor. Ok, la fisiopatología es bastante sencilla. Vamos a tener que las membranas esofágicas de la hoja ascendente va a estar presentando un adelgazamiento y que la membrana frenoesofágica en su parte descendente, o sea, la que va del diafragma hacia el estómago o hacia el abdomen, va a tener una pérdida de elasticidad. Entonces, el hecho de que estas membranas, una se adelgace y que la otra se pierde elasticidad, va junto con el aumento de la presión intraabdominal y la disminución de la presión del tórax, va a hacer que se desplacen las estructuras abdominales hacia la cavidad torácica. ¿Y por qué pueden llegar a aumentar estas presiones intraabdominales? Pues por varios factores, porque existe obesidad, porque se hacen esfuerzos muy grandes, porque existen algunas otras condiciones que desplazan a las estructuras hacia la cavidad abdominal y pues ya, básicamente, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Aquí, en esta otra imagen, podemos ver una vista inferior de lo que sería este diafragma y podemos ver propiamente lo que sería el hiato esofágico. Vemos que existen ciertos pilares que van a ser los que van a estar rodeando la estructura del hiato esofágico y por ahí encontré que el pilar izquierdo es el que tiende a estar más débil y es a donde se tiende a desplazar la hernia. Y pues ya este pilar básicamente va desde las partes anteriores de las vértebras hasta lo que sería el diafragma. Siguiente, por favor. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a ver que depende del tipo de hernia que sea, si es por desplazamiento, si es paresofágica. Las por desplazamiento tienden a ser asintomáticas y de hecho también leí que pueden incluso ser reducibles. Sin embargo, pueden tener también los síntomas de pirosis o regurgitación y esto va a estar dado, como ya lo habíamos dicho, porque hay una pérdida
o una ineficiencia de la barrera gastroesofágica, ¿no? Y se da el reflujo gastroesofágico. En la pared esofágica se puede encontrar disfagia, plenitud gástrica, y estas van a ser las más complicadas, las paredes esofágicas, ya que se pueden llegar a torcer y en ese caso van a causar alguna isquemia, ya que el esófago va a estar rotando y puede estar, bueno, mejor dicho, el estómago puede estar rotando y puede estar rotando en dos formas, en su eje longitudinal o en su eje transversal, como se ve ahí en la imagen. Y nos va a estar causando otros síntomas más importantes, ya cuando se empieza a complicar, como son la disnea, la neumonía y la anemia, ya que les dije que en la pared esofágica tienden a haber más úlceras o más sangrado. La disnea encontré que era porque existe un aumento de la presión en la aurícula, perdón, en el ventrículo izquierdo, y esto causa que haya una disminución del volumen de la precarga, y entonces como existe una disminución del volumen de la precarga, va a existir también un menor gasto cardíaco, y esto va a causar la disnea, ¿no? Bueno, eso como teoría. Y las neumonías, pues son neumonías químicas por regurgitaciones y broncoaspiraciones. Siguiente, por favor. Ay, hola, hola, hola. ¿Qué pasó? No sé. ¿Sí Ah, ven la pantalla? Es que creo que sí. yo la veo congelada. Am, Yo la veo congelada. Pues sigue en cuadro clínico. Ah, ya. O ya no se escucha. No, creo que es el internet de la compañera que me estaba ayudando a compartir la presentación. Sí, si quieres, pásamela y la comparto. Sí, ¿quién habló? ¿Me pasas tu correo, porfa, para compartírtela por Drive? uy. Es un, es una patología muy compleja. Yo, yo a mis residentes se les digo, a mí no me gusta tratar el reflujo porque es una enfermedad con un componente psicológico muy importante. Realmente nunca hay una mejoría al 100% con ningún tratamiento y depende mucho de la calidad de la alimentación, de los cuidados que el paciente tenga. Ahora, de lo del reflujo y lo pusiste llena de diapositiva, los síntomas clínicos comunes que diferencien muy bien qué quiere decir pirosis, qué quiere decir regurgitación, y los síntomas atípicos son importantes porque son atípicos, pero más comunes de lo que pareciera, como son, y los tienen que saber interrogar cuando empiecen el servicio social. Y creo que en el examen nacional de residencia les hacen 2 que 3 trampas con casos clínicos en relación a que sepan hacer un diagnóstico o un abordaje diagnóstico en un paciente con reflujo, que serían los más importantes, la laringitis de repetición o disfonía, sobre todo matutina, sin ninguna otra explicación, y que a la revisión, perdón, a la nasofibros, encuentran los otorrinos lo que describen como un síndrome de Cherry, que es una irritación de la mucosa, pero a nivel de vía aérea o reflujo, y eso ya, o sea, eso es diagnóstico ya de una enfermedad por reflujo compleja. Y el espasmo esofágico, que ahí lo importante es que se confunde muchísimo, o el paciente lo va a sentir, suponiendo que el mismo paciente tenga las tres cosas, lo describen exactamente igual: un espasmo esofágico, un infarto agudo al miocardio y una crisis de ansiedad. Lo describen exactamente igual. Y es ahí donde creo que les hacen como el juego del diagnóstico, y lo pusiste por ahí, creo que bien. Entonces, el espasmo esofágico es tan potente, la fuerza con la que se contrae el esófago, que el dolor lo sienten así transflictivo, intenso, cianotizante, incapacitante, y lo refieren casi siempre en el hemitórax izquierdo, o que los atraviesa como si fuera un infarto del miocardio. Entonces,
Eso se me hizo muy importante porque lo mencionaste. El gold standard sigue Médicos de siendo cardiología a favor de comunicarse en extensión 1575. la pHmetría para el diagnóstico de enfermedad de Médicos de reflujo. cardiología a favor de comunicarse en extensión 1575. Y la manometría lo que nos va a determinar es si el reflujo está condicionado o en qué porcentaje está condicionado por una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Porque el procedimiento quirúrgico forzoso para que le puedas prometer al paciente que le va a ayudar tiene que tener incompetencia del esfínter esofágico inferior, o sea, que tenga una presión menor a la normal y que carezca de trastornos de motilidad en el resto del esófago. Y eso ya es más fino, más detalle, pero luego son pacientes que están mal protocolizados, se operan y el resultado es catastrófico. A ver, sigue, Ale. Sí, gracias, doctora. Bueno, ya pasando al diagnóstico de lo que sería la hernia y tal, vamos a encontrar que está la esofagoscopía con fibra óptica, en la cual, ¿le puedes dar de nuevo, por favor? En la cual se va a introducir una fibra óptica justamente, y esta va a meterse en retroflexión para poder ver de dónde viene. De aquí, siguiente por favor, se tiene que estar midiendo dos cosas. Uno es dónde se encuentra esta ora serrata. La segunda es donde encontramos como una pequeña depresión que corresponde a justamente estos pilares del hiato esofágico. Entonces, si nosotros encontramos de que la ora serrata está 2 centímetros por arriba de esta pequeña como acortamiento por el hiato esofágico, vamos a estar hablando justamente de una hernia de tipo 1. En este otro caso, siguiente, por favor, ajá, justo, se va a meter igual la endoscopía en retroflexión y vamos a estar viendo cómo se genera un saco paraesofágico, o sea, literalmente al lado del esófago, y este saco va a tener características de los repliegues gástricos. Y en ese caso vamos a estar hablando de una hernia paraesofágica. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una imagen de cómo se vería una esofagoscopía con fibra óptica en retroflexión. Y pues realmente no sé decir qué tipo de hernia sería esta o si acaso tengo una hernia, pero en la imagen se señala cómo se ve este palo negro, ¿no? Que se encuentra, que corresponde justamente a esta fibra óptica, ¿no? Y después tenemos a la otra, en segunda instancia, lo que sería la manometría de alta resolución. Anterior. En esta manometría de alta resolución está padre porque encontré de que se puede alcanzar a ver, ven donde les dije que existían la zona roja por el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Bueno, van a existir dos zonas rojas que van a estar separadas en medio. Una va a corresponder al estrechamiento que les estaba diciendo de este hiato esofágico, porque está desplazado el estómago hacia el tórax, ¿no? Y el otro va a corresponder ahora sí a lo que sería el esfínter esofágico inferior. Por eso es que se van a encontrar como estos dos puntos, ¿no? Uno arriba y uno abajo, los dos en rojo, y en medio una zona clara. Más o menos así es como yo lo entiendo. Sí, y la imagen que pusiste es una hernia paraesofágica, porque o sea, si estuviera a color sería más clara, pero ahí el tubo ese negro es el endoscopio entra por el esófago y para que, ahí en una previa tú lo pusiste muy bien, cómo hacen esa visión hacia arriba, o sea, la cámara del endoscopio ve hacia el frente, pues para que pueda girar, voltean el endoscopio o hace una curvita para que voltee hacia arriba y entonces el endoscopio está viendo el resto de su cuerpo y lo que se ve más hacia la derecha de la pantalla, como la bolita o el pozo, es la hernia paraesofágica, o sea, está junto con el endoscopio porque ocupan el mismo espacio, vaya. Gracias, doctora. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos a lo que es la radiografía de tórax, que se puede utilizar para justamente ver cómo se encuentran ciertos niveles hidroaéreos por detrás de la silueta cardíaca, y se puede utilizar también vario, como es en el caso de la figura B, en el cual pues, creo que es bastante evidente que la de la B es una pared esofágica, ¿no? Y la C, me parece que es una por desplazamiento. Siguiente, por favor.
En el tratamiento va a consistir en 3 pilares principales, que son las medidas higiénico-dietéticas, con el control del peso y evitar justamente ejercicios pesados, por así decirlo, o cualquier otro factor que predisponga a un aumento de la presión intraabdominal. En el farmacológico, pues va a ser muy semejante al tratamiento para ERGE, o sea, IVPs, antiácidos y antagonistas H2. El IVP va a ser el mejor. Y en el quirúrgico va a estar recomendado el quirúrgico cuando se va a estar asociando a ERGE. Y también va a corresponder a una reducción de la hernia. Y ya. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a calasia, bueno, esta imagen está muy bonita. Bueno, ahorita la vamos a ver de nuevo. Bueno, ya, les explico. Esta imagen está muy bonita porque, bueno, es una radiografía con bario en el cual se puede observar cómo, para empezar, el esófago está dilatado, o sea, es más grueso de lo normal, y después termina en punta, ¿no? Entonces, tengan esta imagen muy presente y se describe como en pico de loro o como en punta de lápiz. Siguiente, ahora sí, por favor. Para hablar de la calasia, tenemos que hablar antes o de entender dónde se encuentra la calasia. La calasia se va a encontrar dentro de algo que se llaman alteraciones de la motilidad. Estas alteraciones de la motilidad pueden estar en cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Sin embargo, vamos a estar hablando ahorita de lo que sería el faríngeo y el esofágico. Tenemos a los trastornos de la motilidad de la faringe y el esófago superior. Y en este va a estar dado por principalmente por lo que sería el divertículo de Zenker, que es la imagen que les puse aquí a la derecha. Ahorita no vamos a estar hablando de ese divertículo de Zenker, pero se puede observar como, pues, es como un divertículo, justamente, en esta parte de lo que sería el esófago superior y la faringe. Y ahora sí, el tema que nos compete sería el 2, que son los trastornos de la motilidad del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Siguiente, por favor. En esta les puse una tabla donde se dividen los dos y vemos que tenemos alteraciones que son de tipo primario y de tipo secundario. Las alteraciones primarias van a corresponder justamente a alteraciones en donde la falla propiamente está en el esófago, en las fibras musculares del esófago, y en la secundaria va a ser esta calasia secundaria a otro proceso, por ejemplo, a afecciones endocrinas o metastásicas, ¿sí? A enfermedades neuromusculares, enfermedades del colágeno, me enfermo, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, me parece, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya nada más para resaltar, aquí se encuentra lo que sería la calasia vigorosa, ¿no? En trastornos de la motilidad primaria. Siguiente, por favor. Ahora sí, definiendo lo que es la calasia, vamos a decir que, bueno, para empezar, la calasia viene del neologismo de origen griego y que fue acuñada por este médico, Sir Edwin Cooper, y esto se va a significar sin calidad de relajación. Siguiente, por favor. Va a estar dividida o vamos a poder clasificarla en lo que sería la primaria o idiopática y en la secundaria o pseudoacalasia. Ya expliqué que la secundaria o pseudoacalasia en este caso va a estar dado por otros trastornos que no son propios del esófago, por ejemplo, tumores o no tumorales, ¿no? Y la primaria va a estar dividida, de acuerdo a los criterios de Chicago, si se acuerdan, en 3 tipos, de acuerdo a sus criterios del MAR, que es la manometría de alta resolución, ¿no? Y pues ya. Esta primaria o idiopática va a estar, siguiente, por favor. Hay teorías que nos dicen que esta primaria puede estar causada por algunas enfermedades infecciosas o autoinmunes incluso. Y se ha visto una correlación importante con el virus del herpes y el virus de la varicela zoster, en la cual se crean como anticuerpos autoanticuerpos que van a estar atacando estas fibras musculares y van a estar como pegándole a los plexos de Auerbach, que hay que recordar que se encuentran en la muscular, digo, en la mucosa, y justamente van a destruir algunos ganglios basales y esto va a estar evitando o que se pierda la calidad de relajación o el buen funcionamiento de esta zona esofágica y específicamente el esfínter esofágico, ¿no? Esa es como una teoría que existe. Y bueno, bien apoyada en que se hizo un experimento en el cual justamente les cortaban como estos ganglios basales a unos conejitos y se dieron cuenta que presentaban acalasia después de eso. Y ya, eso es como anecdótico. Siguiente. Ahora sí, el cuadro clínico, fácil, muy sencillo. Principal síntoma de acalasia, disfagia a sólidos. Bueno, para empezar, es disfagia a sólidos que va a ir progresando después a líquidos.
También puede presentarse unas regurgitaciones, dolor torácico postprandial, pérdida de peso, por justamente este dolor o incapacidad de comer, y pirosis. De aquí me estuve leyendo que hay que hacer hay que dividir muy bien si esta disfagia es al inicio o al final, porque cuando es al inicio vamos a estar hablando de que el trastorno de motilidad se encuentra en la parte superior, o sea, en la faringe, y cuando se encuentra ya al final de la deglución, va a estar ahora sí el trastorno en la parte inferior del esófago. Para cuando se encuentra esta disfagia al inicio de la comida, se va a hacer una técnica que se llama fluoroscopía, me parece, no estoy muy seguro, en la cual tal cual ponen como un medio de contraste y se observa cómo el paciente pasa este medio de contraste y podemos observar ahí la alteración, ¿no? Ese es como el gol estándar de cuando es principal, cuando se encuentra a la primera parte de la deglución. Ya cuando se encuentra la segunda parte de la deglución, pues ya es más probable que utilicemos otros medios diagnósticos, como por ejemplo el esófago varitado, pero eso lo vamos a ver ahorita. Ahora sí, el diagnóstico, bueno, vamos a tener que descartar, según la GPC, tenemos que descartar acalasia en todo paciente que presente disfagia sólidos o líquidos progresiva, ya que es un trastorno crónico, que presenta hallazgos endoscópicos de retención de saliva o alimentos en el esófago. Esto después puede predisponer a que se presente ERGE, o pacientes con cuadro de reflujo gastroesofágico con regurgitaciones que no respondan a la terapia apropiada con IBPs. ¿Sí se acuerdan, no? De que cuando no respondía a IBPs, se mandaba a hacer otro estudio, ¿no? Por ejemplo, la endoscopía. Y cuando no veías nada en la endoscopía, pues la pechometría, ¿no? Y después la MAR, que es la manometría de alta resolución. Bueno, este es uno de los tipos de diagnósticos que vas a diagnosticar diferencialmente con la MAR. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a tener entonces primeramente, o el primer estudio que se tiene que mandar es el esofagograma varitado, que es la imagen que les puse al principio, y aquí hago señal de dos cosas importantes. La primera es que, bueno, vemos cómo se aumenta el volumen, la anchura de este esófago, justamente porque empieza a tener una gran retención de alimentos, y abajo les muestro cómo termina en pico, que bueno, ya les dije, se conoce como pico del oro o punta de lápiz, y va a ser muy característico de la calasia, ¿no? Después de este estudio mandamos a hacer una endoscopía en la cual se va a observar justamente el esfínter esofágico hipertenso. Y siguiente, por favor. Ya como gol estándar se va a mandar a hacer lo que sería la manometría esofágica, bueno, manometría de alta resolución, ¿no? Ese es como el gol estándar. Y como le estaba diciendo, tenemos criterios que son los criterios de Chicago, que nos permiten estar dividiendo a la calasia en tres tipos, ¿no? La calasia tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La calasia de tipo 1 dice que van a ser las ondas peristálticas ausentes en todo el tiempo. Vamos a analizar la imagen que les puse. Vemos arriba que se encuentra de color rojo. Eso corresponde al esfínter esofágico superior. Vemos que después se pone como una parte blanca, ¿sí? O sea, como que baja la presión. Eso es porque se abre el esfínter esofágico superior para que entre algo. En este caso se usa agua. Y después vemos que no hay ninguna contracción peristáltica en todo lo demás del cuerpo del esófago. Y aparte que el esfínter esofágico inferior está hipertenso, ¿no? Creo que se alcanza a ver muy bien que esto es una acalasia y aparte que no existen las ondas peristálticas adecuadas en el esófago. Siguiente. Este está todavía más interesante. Si alcanzamos a ver, para empezar, va a encontrarse lo que sería pues el esfínter esofágico inferior hipertenso, el de arriba pues normalito, se va a abrir cuando hacemos los tragos. Sin embargo, aquí vemos varias rayas, ¿no? Que son verdes y que son paralelas una contra otra. ¿Qué significa eso? Que las contracciones que va a estar presentando el cuerpo esofágico van a ser insuficientes. Entonces, aunque sí se está contrayendo, no se contrae de forma armónica y por eso no logra pues, que pase el alimento. Este es de los más frecuentes, la calasia de tipo 2. Después le sigue la calasia de tipo 1. Y bueno, ahora sí sería la calasia de tipo 3, que también es la más grave, que también se conoce como calasia vigorosa. Y bueno, va a estar caracterizada por presentar contracciones prematuras o espásticas en al menos 30% de las degluciones. Y de aquí podemos ver cómo se encuentra todo el esófago, bueno, parte del esófago que está totalmente contraído, ¿no? Y es muy vigoroso, y ahí lo dice, es vigoroso, ¿no?
Siguiente, por favor. Ahora bien, la GPC nos está recomendando, como lo puse ahí en la recomendación, que para el orden en el que se tienen que hacer estos estudios es el orden en que se los puse. Primero el esofagograma, posteriormente la endoscopía y después se tiene que corroborar ya con el gold estándar, que sería la manometría esofágica de alta resolución. Ese es como el orden que se tiene que estar llevando, ¿no? Y es más o menos lo que me está planteando el diagrama de flujo que puse ahí a la derecha. Ahí se los dejo para que lo lean, pero es básicamente lo que expliqué hace rato. Siguiente, por favor. En el tratamiento, tenemos que el tratamiento farmacológico consta de nitratos, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Estos tratamientos farmacológicos vi que tampoco ya son muy utilizados, y que se recurría más a unos tratamientos por cirugía que presentan mejores resultados, y también que ya que estos fármacos tienden a tener algunos efectos secundarios intolerantes, ¿no? Y no van a detener la progresión de la dilatación esofágica ni la retención de los alimentos. Siguiente, por favor. Y después tenemos estos otros 3 tratamientos que ya son uno de los, bueno, de los más utilizados, que son la inyección con toxina botulínica. Lo malo es que es un poco caro y se tiene que estar haciendo de forma periódica, como más o menos cada 3 meses, cada 4 meses, ¿no? A través de una esofagoscopia. La segunda sería la dilatación neumática. Esta dilatación neumática consiste justamente, como su nombre lo dice, en meter una bolsa neumática y inflarlo para poder como abrir las paredes del esfínter esofágico. Y después tenemos a la fundoplicatura con miotomía de Heller, que este es como el tratamiento más, el tratamiento de primera elección para cuando se presenta un tipo de acalasia. Siguiente, por favor. Y de hecho, así es como nos lo maneja la GPC, que es una recomendación, ¿no? Se recomienda la miotomía laparoscópica como tratamiento inicial para pacientes con acalasia, lo que le estaba diciendo, ¿no? Es lo principal que tenemos que darle. Y bueno, aquí también se presenta un diagrama de flujo que viene también de esta GPC, en el cual pues explica todo lo que estaba diciendo anteriormente. Ahí si quieren lo pueden checar con más calmita. Y siguiente. Aquí les puse algunos videos que están bastante interesantes, bastante completos. Eh, a mí me gustaron mucho. Si tienen tiempo, véanlos. Duran como 2 horas, son unas conferencias. Y pues ya, eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda. ¿Les quedó alguna duda? Es un tema muy, muy grande. Te tocaron muchas cosas. Creo que ahí creo que no se mencionó cuando ya diste el tratamiento quirúrgico para el reflujo. Y si a ustedes les conviene hacer un buen repaso con las guías de práctica clínica, porque son las que les van a preguntar cuando hagan su examen, para, si es que quieren aplicar a una residencia médica. En cuanto a diferencia de lo que mucha gente sabe o entiende, el tratamiento quirúrgico, para que sea efectivo o para que le puedas tú prometer al paciente efectividad, necesita tener una muy buena respuesta al tratamiento médico. Entonces, es como contradictorio porque sería un paciente que tú pudieras llegar a controlar perfectamente con medicamento, pero lo llevas a tratamiento quirúrgico la mayor parte de las veces porque el paciente así lo requiere. La funduplicatura, el apellido, el epónimo se lo da dependiendo de para dónde hagamos nosotros el giro con el estómago. O sea, tenemos que hacer un esfínter artificial con el cuerpo del estómago sobre ese. Acuérdense que son enfermedades como que se contrarrestan. En el reflujo hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior para cerrar o cierra de forma muy suave. Entonces, cuando el estómago se mueve o empieza su proceso de digestión, el alimento se va hacia arriba. Entonces, en la funduplicatura tenemos que hacer un esfínter con el fondo del estómago mecánico, o sea, lo envolvemos alrededor del esófago y el nombre, si sea Nícer, DOR, se lo da dependiendo para qué lado y qué tanto giremos del fondo del estómago sobre el esófago. De ahí lo importante también del tratamiento quirúrgico es que el procedimiento no es definitivo, tiene un tiempo
muy corto de efectividad. De hecho, si el paciente modifica hábitos alimenticios o se empieza a descuidar un poquito, tienen muy mala evolución. Y solamente les garantiza que ese esfínter hechizo que nosotros hicimos o mecánico que pusimos ahí, solo puede ser efectivo de 8 a 10 años. Entonces, si es un paciente joven, o sea, supongamos que tiene un reflujo severo a los 30 y tantos, pues estamos hablando de que le van a tocar 2 o 3 cirugías, porque hay que desmantelarla y volverlo a hacer, etcétera. O sea, es un procedimiento que muy probablemente a ustedes les toque verlo, que ya no se realice. Y de lo de la calasia, es una enfermedad muy linda, también ahí casi siempre se las preguntan por lo específico que es el cuadro clínico y que hagan la diferencia entre una calasia, un divertículo de Senker, y por imagen, ¿cuál es la imagen más representativa de la calasia? Aunque ya no se hacen los estudios varitados para estudiar tubo digestivo, porque tenemos la endoscopía y tenemos la manometría. Y el tratamiento quirúrgico, porque la imagen que tú pusiste de manejo de la calasia, las dos imágenes correspondían a una dilatación esofágica. En efecto, la aplicación de toxina botulínica ha tenido muy, muy buenos resultados, pero igual que en el resto de sus usos, no es permanente, hay que reaplicar. Y la miotomía de Heller, si recuerdan, el esófago tiene solamente, él carece de serosa y las capas musculares es una longitudinal y una circular. La que está ocasionando ese cierre extra en el esfínter es la circular. En la cirugía lo que hacemos es buscarla y romperla sin perforar la muscular de la mucosa, o sea, sin hacer una perforación esofágica. Y después se cubre ese espacio con una funduplicatura. Si no tienen alguna otra duda, algo que quieran repasar del tema, pues. ¿No? ¿Listo? ¿Se fueron o siguen ahí? ¿Qué onda? Estamos procesando la información. Sí, estamos. Ay, por amor de Dios, estaban bien dormidos. Bueno, pues si no tienen ninguna otra duda, aquí le paramos, ¿no?